estoy metido en la harina de... Lo otro lo estoy buscando yo también. El tema de... Te han parecido interesantes, ¿no? Sí, me ha parecido, me lo he leído prácticamente todo. Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo. No Son nos va a polémicos, ¿eh? dar tiempo. El tema del género es polémico que te mueres. Bueno, pero ahí está. Es una Sí, y es una complicado. pelea, una discusión, una confrontación de ideas entre el movimiento feminista Sí, y vamos a dentro del estar aquí. movimiento feminista está partido, ¿eh? Sí, pero vamos a estar aquí dos tíos hablando de eso. Yo no lo sé No, yo cómo. no voy a hablar de eso porque yo no puedo hablar en lugar de ellas, ¿no? Pues por eso. Es una de las anomalías. De todas maneras, es una anomalía, ¿no? Es decir, que un hombre no puede hablar de esos temas porque parece que el ser hombre te invalida, ¿no? Es muy Poder jodido. hablar sí que podemos. Lo que pasa es que quizás haya gente que nos considere desautorizados porque somos tíos Pues y eso, eso es heterosexuales. una falacia del tamaño de un copetín. Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Es así la vida. Sí, así es, claro. Bueno, vamos a entrar en la radio ya, Me ¿vale? parece muy bien. Vamos a entrar en la radio. Buenos días, Félix García Morillón. Buenos días, Manolo Hola, Gallego. Gallego. Pues nos quedó pendiente del último día hablar de la crisis del coronavirus como momento del colapso ecosocial. Y fíjate que aprovecho ya el título del artículo de Jorge Reitman para introducir el tema. Es un artículo que publicó en Viento Sur hace ya días, Un un año. año. El 9, no, un año. Sí, Sí, él él dice, yo que tengo que el tengo artículo que tengo aquí, aquí 10 del desde el 5 del 5 del 19. 19. Pues estamos viendo artículos diferentes, ¿eh? Es posible alimentar. Ah, no, perdona, claro. Esto es posible alimentar. No, Es que tiene razón. es tantas cosas. El 9 del 6 de 2020. Sí, claro. La crisis del coronavirus como momento del colapso ecosocial. Y empieza diciendo con la cita de otro señor que se llama Carlos González Vallecillo. Me parece buena esta introducción que él mismo pone para su artículo, que después vale la pena buscarlo, leerlo y dedicarle, perdón, tiempo, porque es bastante largo y también interesante. A ver de qué manera tú lo resumes con tu capacidad de síntesis y de no irte por las ramas, ¿eh? Esto noto cierta ironía en tus palabras. No sé por qué. Porque decir seguido que tengo capacidad de síntesis y a continuación que me voy por las ramas Es un es una símbolo. contradictio in terminis, decían los latinos. Una Vale. contradicción en los términos que me empleas. Si por un lado me voy por las ramas y por otro lado tengo capacidad de síntesis. Por otra parte, curiosamente, debo haberte compartido un enlace que he perdido porque no lo tengo. Yo tengo otros, pero es igual. Bueno, pero como tú lo habías leído antes, por eso me lo has mandado a mí, seguro que lo tienes en el Facebook, porque si me lo has mandado a mí la semana pasada, lo debes de tener en algún sitio. Sí, en algún sitio estará, sí. Vamos, empiezo mientras, a ver si lo logramos. Pero es igual, bueno, yo tenía otros de Reichman, porque una ventaja que tenemos con Reichman es que publica mucho, Sí. lo cual es bueno, y obviamente se repite de alguna manera, es decir, tiene un discurso coherente y termina diciendo cosas muy parecidas, ¿no? Yo tenía más bien el de las 13 medidas, ¿no? Mm. Y la posibilidad de alimentar a millones de personas, a 10.000 millones de personas, ¿no? Son los que yo tenía ahora aquí en estos momentos. Pero bueno, no pasa nada porque imagino que además tú participas en la conversación y Sí, puedes añadirle algún detalle, ¿no? A lo que yo pueda decir, ¿no? no creo, pero en fin, vamos a empezar. Voy a empezar con esta introducción porque me ha parecido eh, interesante. Repito que esta es una cita que él hace de Carlos González Vallecillo y dice:
La pandemia que nos azota tiene su origen fundamental en la rotura de todos los equilibrios, en la falta de previsión y en los modos de vida que desprecian las limitaciones naturales. Este tan mentado principio de precaución que nunca llegamos a aplicar en su auténtica dimensión. Es más larga la cita, pero no la leo porque puede resultar pesada. Y después, si quieres, nos vamos a eso que tú citas, que obviamente lo acabo de perder, que son Bien. las 13 medidas a las que tú te refieres Sí, que Dickman, pues a modo de resumen, eh, una especie de manifiesto, hace una última llamada, dice 13 medidas para un cambio sistémico propuestas por Jorge Reichmann. Y de ahí quizás es la equivocación mía al citar ese artículo que te he citado. Ahí está el enlace al artículo que yo me refiero, en esas 13 medidas. que tú dentro de las, claro, has abierto un artículo a partir de otro artículo. Me parece muy bien. Claro, he abierto un artículo a partir de las 13 medidas para... Es lo que tiene el día, lo de la cuestión esta, ¿no? En el sentido de que hay artículos cortitos en internet, ¿no? Que resulta que empiezas a abrir los enlaces que tiene y claro, terminas estando 1 hora y media leyendo cosas interesantes, ¿no? Claro, por eso Claro, ya lo he visto, lo acabo de abrir, sí. Cuando me ha dado tenías, la clave, acabo de abrir. tenías tu razón cuando hemos empezado, que es del 10, estas 13 medidas también son recientes, pero en fin. Había otro que era que yo había también leído, me parecía interesante porque plantea uno de los temas que aquí no puede ser despreciado, ¿no? Es decir, sobre todo después del famoso documental de Moore del planeta humano, ¿no? Cuando él mantiene la tesis que lo que hay es un problema de sobrepoblación y que alimentar a 10.000 millones de personas es difícil, ¿no? Y se le acusa, por lo tanto, de desviar la atención respecto a que el problema es el capitalismo, ¿no? Que es el leitmotiv de otros artículos como los de Reichmann, ¿no? Y que lo vuelve a mostrar en el comienzo que tú dices, ¿no? Eh, yo creo que la pandemia, yo sigo diciendo todo el rato que no tiene ningún origen en la ruptura de todos los equilibrios, en la falta de previsión y en modos de vida que desprecian las limitaciones naturales. Bien, viene a decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hablemos de esto, ¿no? Yo creo que no, es una pandemia. Y como yo digo constantemente, es que ha habido muchas en la humanidad. Y algunas previas al capitalismo, por descontado, ¿no? Del mismo modo que es decir, una característica de la comunidad indoeuropea, entendiendo todas las poblaciones que están desde España hasta China, ¿no? Que es una masa de tierra, comunicación directa, ¿no? Sin ningún abismo acuático que te impida pasar, es que en el Neolítico los seres humanos de esta área, empezando donde empezó la civilización, tal como la entendemos ahora en el Neolítico, que es lo que hoy día es Persia, ¿no? En Sumeria y esa zona, pues convivió con animales domésticos. Y entonces los seres humanos se contagiaron de virus de los animales domésticos y en miles de años eso produjo una selección en el sentido de que murieron muchos, pero los que sobrevivían se adaptaban, ¿no? Entonces esto es una pandemia. La pandemia son cosas que ocurren, han ocurrido. Esta no es de las más mortíferas, ni por casualidad, ni siquiera, o sea, más mortífera en porcentaje es el ébola, pongamos por caso, pero se extiende menos. Y más mortífera, y fue también globalizable, fue la famosa, hubo varias, ¿no? Pero la peste negra del siglo XIV, sobre todo, digo la más famosa porque a Europa la descoyuntó. Y claro, lo que nos pasa a nosotros, pues siempre es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Lo de mi pueblo es más importante que lo que pasa al pueblo del vecino. Entonces, quiero decirte que yo creo que lo que pasa es que sí que es cierto, y ahí ya estoy de acuerdo, empiezo a estar de acuerdo con Reckman, que este colapso se produce en un contexto muy específico, que es un modelo de relaciones económicas sociales de producción, digamos el liberalismo, neoliberalismo, liberalismo radical, centrado sobre todo en la extracción de plusvalía y en el lucro, pues que ha provocado una situación de fragilidad permanente, ¿no? Y entonces, claro, si de alguna manera, como estamos viendo,
cuando surge una pandemia, quienes pagan el pato son los más débiles, porque tienen menos capacidad de resistencia. En primer lugar, menos resistencia física, porque su cuerpo no da para más. Es el caso de, no de los mayores de 70 años, sino de mayores de 70 años con problemas de pulmón o de lo que sea, ¿no? O en caso de jóvenes con problemas también. Y luego, claro, la lotería que le toca, ¿no? Entonces, quiero decirte, claro, a los más débiles los está machacando, porque no tienen reservas. Y como no tienen reservas, pues eso, viene una pandemia y los destroza. Y de alguna manera, evidentemente, es lo que ocurre. Es decir, viene una pandemia en una sociedad que está muy frágil. ¿Por qué está muy frágil? Porque ya tiene problemas intrínsecos de bigotes. La desigualdad creciente, el agotamiento de los recursos, la devastación del medio ambiente, el calentamiento global. Entiéndeme, es que claro, en este cuadro te tocan encima las narices con un virus desgraciado que se transmite con mucha facilidad y el riesgo es el colapso sanitario y te han hecho polvo. Entonces, evidentemente, lo que dice Riechmann, que lo tiene que decir, porque pertenece a ese grupo de pensamiento junto al cual me situaría yo sustancialmente, si tuviera que decidirme estaría en su lado, con muchos matices, pero en su lado estaría. Y dice, bueno, aquí hay que pensar, esto es la ocasión para introducir modificaciones profundas. La experiencia de la humanidad te recuerda que nunca ha sido la ocasión para nada. O sea, cambian cosas, evidentemente, pero algunos fallos de la humanidad parece que somos tozudos y nos empeñamos en caer siempre en la... El hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿te acuerdas? Es un refrán pesimista de estos antiguos. Pero de alguna manera, bueno, los expertos en negociación te dicen que al final las negociaciones más difíciles se resuelven en los últimos 10 minutos de la reunión, porque todo lo anterior son peleas, discusiones, cada cual llevando el agua a su molino, y claro, al final ya cuando estás al borde del precipicio, pues toma la decisión. Y toma la decisión, la menos mala, la menos buena, cualquiera tomas. Entonces, aquí esto es lo que ha ocurrido, ha cogido muy mal momento. Y entonces ha agravado la situación. Y la ha agravado, además, en un momento que encima dices, es que van a abrir más cosas luego, ¿eh? Porque incluso ayer recuerdo salió una noticia muy sugerente, el cierre de toda la minería del carbón en España, ¿no? Sí. Y claro, yo tuve la suerte o la desgracia de escuchar por la mañana a los habitantes y los trabajadores del pueblo de Andorra, de la comarca de Andorra, en Teruel. Teruel, sí. Es una de las comarcas vaciadas, aquí literalmente vaciadas, ¿no? Sí. Y además nota cierto delito, es decir, porque se sabía. Podían haber planificado algunas cosas las autoridades correspondientes, incluso la elemental de que hay que desmontar la fábrica, ¿no? Y esos son puestos de trabajo, posiblemente casi los mismos, la central térmica, casi los mismos que los que estaban trabajando, e inmediatamente pensar en la reconstrucción allí mismo de una planta eólica o con lo que tú quieras. No sé la zona lo que permitiría, ¿no? Algo Pero, algo está previsto de... sí, pero está previsto, claro, pero mientras, hay 6 meses a lo mejor, y durante 6 meses, ¿qué hace esta gente? Algunos dicen que se van a quedar a desmontar la central y tal, pero claro, No se van a quedar, pero entonces tendrán que falta. ir. Al final, Sí. ya te digo, yo es que es una cosa que la he visto en las administraciones, la he vivido directamente, una chorradita. Dicen, Sí. no vamos a decir si hay plazas escolares porque así las familias desesperadas se los llevan a la concertada y en septiembre tengo que dotar menos plazas. Es que lo he oído, ¿sabes? Sí. Entonces cada vez dices tú, joder, qué morro tiene aquí el personal, ¿no? Y aquí puede haber pasado lo mismo, o sea, no me extrañaría. Es decir, son retrasos, en algunos casos, no sé en este, pero que a veces huelen a intencionales, ¿no? Si yo dilato el proceso de reconstrucción, desmontaje y reconstrucción, lo dilato 2 o 3 meses, pues posiblemente no te quedan 1000 puestos de trabajo en esa zona, no estoy seguro. Pues 200 se van porque claro, porque encima les van a acusar que, claro, siempre estéis esperando que el Estado resuelva el problema. Buscaros la vida por vuestra cuenta, ¿no? Sabes, un discurso tradicional, ¿no? Entonces, quiero decirte que coge en esta situación de crisis y entonces cualquier
descoloque que haya, como ese, hay perdedores inmediatos y las soluciones de recambio tienen que llegar. Y ya veremos cuándo llegan y en qué medida resuelven los problemas, ¿no? Entonces sí que es cierto, como dice Bergman, que es el momento de presionar todos en el mismo barco, en el mismo sentido, porque en el barco estamos todos, pero en condiciones muy diferentes, ¿no? Para conseguir una transición o un avance hacia un modelo diferente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues podemos comentar las medidas, me parece sugerente. Yo primero, si queréis, comento las medidas y luego hago una reflexión Vale, hay sobre... 13 medidas, son, no Sí, sé hay si 13. quieres Sí, comentar podemos una por una. enumerarlas, porque son bonitas. Son Bueno, tú bonitas, ¿no? mismo, ¿Eh? hazlo, hazlo como lo consideres importante. Ya en este momento estoy buscando exactamente el sitio donde están. A ver. La primera medida, Ya la tengo. La primera medida es abandonar el PIB. abandonar el Producto Interior Bruto como medida de crecimiento, ¿no? Mm, Bueno, eso que yo sepa, el índice de desarrollo humano lo abandonaba hace 20 años. claro, pero aquí, por ejemplo, me daba cuenta, reflexionando precisamente, porque estaba releyendo lo de Risman y estas 13 medidas, y hoy mismo, bueno, hoy, pero ayer también, y mañana seguro, en los informativos, en los telediarios, la primera reflexión es sobre el PIB, lo que ha bajado el PIB de enero a marzo. Claro, porque es un dato muy claro. ¿Eh? Es un dato muy claro y muy fácil de dar. Claro, pero eso para ellos lo significa todo. Es decir, para el Sí, sistema. bueno, bueno, yo creo que, vamos a ver, yo no digo que para el sistema, para alguna parte del sistema, lo Mm, signifique todo. Como evidentemente creo que he comentado alguna vez en este programa, sí, que a mí me indigna que las informaciones económicas, sobre todo las de la Radio Nacional, porque es la que sí, pagamos entre todos, a las 8 de la mañana, de lo que primero te hablan es de las acciones en bolsa. sí. Y dice, pero ¿eso a quién le afecta de la comunidad? ¿A quién le afecta? ¿Qué Desde porcentaje? luego, trabajadores que tengan, personas que tengan acciones como para que eso les preocupe, no sé si llegará al 2%. ¿Eh? Y luego sí nos puede interesar porque evidentemente uno es una constatación, si una gran multinacional anuncia una reestructuración de plantilla y la expulsión de 20.000 trabajadores, suben las acciones. Se puede decir, si han subido las acciones, algunos trabajadores van a pagar la factura, ¿no? Mm, Es decir, ¿a quién le interesa eso? ¿Por qué hablan de eso? Bueno, una parte es porque son los que dominan la economía y son los que dominan los medios de comunicación y hablan de sus cosas, ¿no? Esa no es la economía real. Y entonces, pues bueno, el PIB, pero el PIB, incluso en instituciones nada izquierdosas, como pueda ser el programa de desarrollo de las Naciones Unidas de Desarrollo Humano, pero hace no sé si 15 o 20 años que no lo utiliza. Lo incluye, pero cuando te da el índice de desarrollo humano, segrega las tablas y una las hace sin ese índice. Porque consideran PIB en el índice de desarrollo humano no es un indicador principal o fundamental. es fundamental para la ONU, para Endesa no, y posiblemente para el gobierno español tampoco, pero debiera serlo. O sea, aparte de Rickman, solo digo, aparte de Rickman, eso no es una novedad, eso lo está defendiendo gente hace tiempo y me parece bien. Y hace tiempo que se manejan los índices de bienestar y los índices, algunos más estrambóticos, como el índice de felicidad del pueblo, ¿no? Mm, Estrambóticos porque ya, bueno, no voy a meterme en la crítica a esos índices, pero vamos, me parece bien, o sea, hay que abandonarlo, es decir, hay que medir, bueno, pues, por ejemplo, el índice de Gini, de la desigualdad, hay que buscar indicadores de bienestar, educación, esperanza de vida, salud física, hay varios, y se manejan, ¿eh? Y se manejan. De hecho, el índice de desarrollo humano contempla escolarización, esperanza de vida y no sé cuál es el otro, que son reales, ¿no? Es decir, por ejemplo, un dato que en cualquier artículo medianamente serio te dice, hombre, el otro día lo leía, los indicadores de España. Bueno, pues sí, según los indicadores que busques. Si buscas el PIB delante de Estados Unidos, somos una castaña. Pero si buscas, por ejemplo, la esperanza de vida, le sacamos 8 años. mm. Tenemos 8 años más de esperanza de vida que los yanquis. Vamos, que los de Estados Unidos de América, del norte.
Entonces, claro, ¿qué índice me buscas? Con algunos índices, Cuba sale muy bien parada. Con otros índices no. Entonces, bueno, depende de usted. Vamos a buscar los índices concretos. Segundo, socializar las compañías eléctricas y el sector bancario. Me parece bien. Estoy de acuerdo, hay que socializarlo. Así estaban las cajas de ahorros, por ejemplo, más bien socializadas. Habrá que hacer algo más que socializarlas. Pero supongo que Richman también tiene en mente que hay que hacer algo más, ¿no? Reducir por ley el tiempo de trabajo asalariado para redistribuirlo. Yo me sospecho que el número de horas que se trabaja ha disminuido sistemáticamente. Lo que pasa es que lo que dice él que está bien y redistribuirlo. Y eso es la parte fundamental. Claro, claro. Vieja reivindicación sindical, como tú sabes. Conviene, sí, claro, conviene. Yo he practicado eso. En mi sindicato hemos pedido que no suban el sueldo a los profesores de la enseñanza, sino que creen puestos de trabajo. Eso lo hemos pedido en nuestro sindicato. Claro, no nos lo han concedido ni nos han hecho caso, pero lo hemos pedido, porque nos parecía elemental. Reforma fiscal fuertemente progresiva. Esto todo el mundo está de acuerdo en ello. En que hay que hacer una reforma fiscal. Feliz todo el mundo, has dicho, ¿eh? Sí, todo el mundo está de acuerdo. Lo que pasa es que no está de acuerdo en cómo hacerla. Una reforma fiscal progresiva que paguen más los que más tienen, está todo el mundo. Claro, pero eso ya no es tan fácil. La fiscalidad es muy compleja esperamos, con el principio estamos todos de acuerdo. Todos de una parte, quiero decirte. Los de otra parte no, evidentemente. Y los de otra parte, además, algunos de ellos, claro, la reforma fiscal es complicada. Porque el problema, yo compartía otro día una información, creo que era de Oxfam, que venía a decir que la carga impositiva en este país la soportan las familias, las normales, no los grandes propietarios. Eso no soportan porque hay un montón de trucos para librarse, ¿no? Incluso trucos que seguro que si tú te puedes permitir el lujo de pagar a un asesor fiscal para ajustar tu declaración de la renta, igual te ahorra dinero. Supongo en tu caso como el mío poco porque tienes las APAs contadas, o sea, tampoco tú tienes propiedades ni acciones y entonces te sale, vamos, yo la terminé ayer y lo que me dice Hacienda lo mando. No sé si es que ni me molesto porque no tengo ninguna complicación. ¿No? Y lo interesante de esas triquiñuelas, digamos, para pagar menos Hacienda, son legales. Es decir, hombre, que claro. no están haciendo una Siempre he ilegalidad. dicho que el problema de la justicia no es los jueces, que también, sino las leyes. Sí. Las leyes te dicen qué es lo justo, qué es lo que tienes que condenar y no condenar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el principio fundamental de la ley española, muy importante, muy progresivo, muy garantista, me lo contaba un compañero antes de ayer, al que habían juzgado por una manifestación en que hubo pedradas por un tubo, y entonces el juez, después del juicio, habían detenido a 15 o 20, le dijo a este y a otro, a todos, no le condeno porque no se puede demostrar que usted tire una piedra. Entonces usted no es condenable, pero seguro que es usted culpable. ¿Me explico? Es decir, que él sabía que había tirado una piedra. No sé que usted tira piedras, pero como la ley me dice que tengo que demostrar que usted individualmente ha tirado la piedra, eso es un principio muy garantista. Pues mire, sabiendo que es usted culpable, seguro, vamos, es usted, no se le puede culpabilizar. Ya está. Es decir, no le declaro inocente. Le declaro no culpabilizable. Sí. Fíjate qué fino el tío. No le declaro inocente. Entonces, bueno. Pero eso es una característica interesante, ¿no? Jubileo de deudas injustas impagables. Pues excelente medida. Tú sabes dónde viene la palabra jubileo, el año jubilar, ¿no? Bueno, jubileo también tendrá acepciones, ¿no? No, pero de la ley judía proviene, me parece que cada 7... No era el sabático, aquí era el sabático, perdona. El sabático era, y el jubileo es en la Iglesia Católica el año en que se perdona todo. Es decir, tú te haces el Camino de Santiago, cumples con una serie de requisitos, no rituales solamente, sino también de otro tipo más profundo, y entonces borrón y cuenta nueva. Te perdonan los pecados. Todos los pecados cometidos por usted quedan perdonados. Está bien, ¿no? Pero jubileo aquí se refiere a perdón de la deuda, es decir... Sí, claro, es que jubileo, todas sus deudas quedan perdonadas. Sí, es decir que...
Vale. El Padre Nuestro lo que dice es perdonar nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que utiliza la palabra deuda. Sí. Ahora intentan poner otra, pero es que utiliza esa, es la que utiliza, ¿no? Mm. Entonces, ingreso mínimo y trabajo garantizados. Bien, también estamos de acuerdo casi todos, ¿no? Lo Mm. del trabajo garantizado lo tengo menos claro, pero bien, me parece bien. ¿Mm? Porque las políticas que hemos conocido en la historia de la política económica mundial, de puesto de trabajo asegurado, que era lo del régimen, los regímenes comunistas de la Unión Soviética, no parece que fuera un modelo muy interesante. No sé, es que lo aplicaron mal, que también es posible, pero algo hubo de vicioso en aquello. Desmercantilización de la vivienda. Esto creo que es un clamor en este momento. Es un clamor de mucha gente. Estamos de acuerdo todos. Conversión industrial hacia la fabricación de bienes necesarios. Bueno, es la famosa distinción de Max Neff entre satisfactores y necesidades. Es decir, busquemos realmente un modelo de satisfacer nuestras necesidades que sea acorde con los bienes y las necesidades que realmente queremos satisfacer. En estos momentos se está hablando de eso mucho, ¿no? Es decir, a Mucho. raíz de la pandemia se ha hablado mucho de la necesidad de que la industria se ocupe de fabricar, de que tengamos aquello que puede ser más necesario en un momento dado, como han sido respiradores, EPIs, guantes, Eso por etcétera. empezar, claro, pero luego viene además, es decir, Poniendo el extremo quizás más en eh, definitiva visible. viene a por más cosas, puede ser, ¿no? Puede ser, por Sí. ejemplo, el intentar modificar los hábitos turísticos del personal, ¿no? Ujú. Por O la ejemplo, para menos vuelos de alimentación. avión y menos de esas cosas, ¿no? O, por ejemplo, una cosa que me afecta a mí personalmente, me decía un hijo mío, me decía, oye, tu coche que tiene casi 20 años es el momento adecuado de venderlo porque te da 4.000 euros y puedes comprarte un coche nuevo. Digo, es que a mí me parece mal. Yo no necesito otro coche, ese coche funciona. Ya, pero contamina mucho. Digo, ya, pero es que si yo lo vendo, van a tener que convertirlo en chatarra y comprarme uno nuevo. O uno de segunda mano, me es igual, ¿no? Y yo además que vivo en el centro de una ciudad que está con unas limitaciones de tráfico cada vez crecientes, exactamente para necesito un coche, ¿no? ¿Me explico? Sí, ¿Qué necesidades me satisface un coche al final? Haces cuentas y dices, seguro que... Pero ¿por qué me hacen creer en eso? Bueno, porque la industria del automóvil es uno de los pilares de nuestra economía. es un lobby importante en la economía Claro, mundial. como el turismo. Reducción drástica de la movilidad motorizada, te estoy diciendo, claro, es decir, es lo que hay que hacer. Deje usted en paz de ir en coche. Es que es evidente. Una desglobalización ordenada. Esto me parece más inviable. Es decir, Eso será como otro modelo de globalización, porque la desglobalización no tiene sentido. explícalo un poco más. Hombre, Detente un poquito que ahí, a ver. vamos a ver. En primer lugar, porque la historia de la humanidad es la historia del esfuerzo por despegarse por el planeta. Mm. Los seres humanos no han parado, son culo inquieto. Sí, ¿Eh? Los vikingos se fueron de viaje por ahí. Los egipcios también se fueron de viaje por allí. Los chinos menos, estaban más relajados. Mira, los europeos, mira que tú que no viajaron, ¿no? bueno, tuvieron la ruta de la seda famosa que La llegaba. ruta de la seda, pero era una cosa de negocio, sí, claro, era en las dos direcciones, evidentemente. Mm. Entonces, a la humanidad es que eso le ha ido muchísimo, ¿sabes? No puede parar y no puede parar. Entonces, tiene necesidades de explorar y de colonizar y luego además la situación actual tecnológica y de movilidad ha hecho que estemos interconectados a niveles profundos y eso no es malo. Eso es el cosmopolitismo, o una ocasión para el cosmopolitismo. Ese es el lado bueno, pero Claro, pero entonces no es una desglobalización, sino una globalización de otro tipo. O sea, tú no, es decir, en estos momentos, eh, de alguna manera, la filosofía que yo la intento practicar en alguna medida de el consumo local, de lo próximo, de proximidad, teniendo en cuenta, está bien, pero el daño que puedes hacer a mucha gente es tremendo, ¿eh? A mucha gente es tremendo. Quizá a eso se refiere con la descentralización ordenada, porque hay países que dependen de las exportaciones que hacen a otros países. Entonces, claro, lo que es desordenado es lo que ha surgido, que de pronto tanto deslocalizar y mandarlo a China, cuando China entra en crisis, todo se al garete, ¿no? sí, pero Félix, vamos a apuntar una cosa aquí. Me parece bien que determinados países vivan
o sea fundamental para ellos la exportación de ciertos productos, pero primero debían de tener garantizada su soberanía, tanto alimentaria como de otro tipo. Es decir, mientras haya países que se dediquen a surtir, por ejemplo, de café o de cacao o de ciertos tipos de alimentos u otras materias a países de la otra esquina del mundo y, sin embargo, no tienen garantizada una subsistencia propia. Es Pues decir, evidentemente eso está mal, claro, eso está mal. mientras tengas tu soberanía, tanto alimentaria como de otro tipo, garantizada, me parece bien el comercio, pero no utilizar países Ya, como... pero yo lo que dudo no es de lo de ordenado, Mm, dudo de desglobalización. Yo creo que es un proceso ni siquiera negativo, ¿eh? Ni siquiera negativo. Es un proceso de comunicación humana que se remonta a tiempos inmemoriales y que es la única especie, bueno, hay alguna más, como los delfines y algunas más, ¿no? Que ha colonizado todo el planeta. Todo. mm, Empezó posiblemente en el sur de África y mira, todo el planeta. ¿Eh? Por su afición a salir a descubrir el mundo, vamos. Y si le dejas tiempo, colonizaremos otros planetas. No sé si llegaremos a tener esa fortuna, esa capacidad, no está nada fácil. Entonces yo me refiero a eso, la globalización no es mala, no es un mal, no es una desgracia. Es una interconexión de los seres humanos que nos permite conocernos los unos a los otros, comunicarnos y que ha generado estructuras como las Naciones Unidas y otras organizaciones y que ha generado intercambio, riqueza cultural. Yo creo que sí, es decir, lo que pasa es que está desordenada, está caótica, porque está regida por principios del lucro, estrictamente. ah, ¿Eh? ahí le Claro, ha dado. claro, pero es lo que te estoy diciendo, pero no ese es el problema es que está regida por eso. ¿Eh? Es lo mismo la agroecología. Bueno, ahí viene la duda, era otro artículo que publicaba Jorge Reichmann. La duda es si realmente la agroecología puede dar de comer a 10.000 millones de personas. Él dice que sí. Bueno, está por ver. Obviamente conviene avanzar en esa línea. Y No. que hay ciertas cosas que todo el mundo sabe, me parece que hay que profundizar en ellos. Es decir, la reducción del consumo de carne, consumir más de proximidad, una serie de criterios que tenemos todos que funcionar, que me parecen sumamente importantes. Claro que hay que hacerlo, yo no lo dudo, o sea, hay que hacerlo y cuanto más próximo sea mejor, lo mismo que el turismo, cambie usted hábitos de turismo, a un turismo más relajado, de otro estilo, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo que es uno de los primeros ejemplos de turismo popular, que es el Camino de Santiago, que fue muy importante para generar un cierto ambiente europeo, ¿no? Y Mm, si tú, no sé si tú lo has hecho, pero tienes información en Galicia, es un tipo de viaje absolutamente relajado, ecológico, ¿no? Que genera hábitos de convivencia muy serios. Es una experiencia completamente distinta de lo que es aprovechar unas vacaciones o un tiempo de vacaciones, mm. que cumple todos los requisitos de duermes en sitios austeros, eh, convives sobre todo con gente, vas andando, o sea, fíjate tú lo que te quiero decir. Bueno, entonces, y la duodécima, decimosegunda, perdón, es la renaturalización de zonas muy extensas de campos y ciudades. Bueno, eso de luego tú sabes que hay un esfuerzo muy grande en Europa, ¿no? Y aquí en España, bueno, hay algunos éxitos, otros no, pero sí que ha habido éxitos, ¿no? Es decir, aunque es discutible, lo de las 600 playas con bandera azul indica un esfuerzo por contener un desastre. Luego vienen las tormentas de agua y se nota que han hecho un desastre, ¿no? Porque destroza lo que no debiera destrozar. La retroacción es un esfuerzo constante, es decir, y lo que pasa es que hay que profundizar todavía más en ello, ¿no? Y me parece bien, yo estoy de acuerdo también. La alfabetización, ilustración ecológica a escala masiva. Bien, me parece bien, me parece bien. O sea, son 13 medidas. ¿Qué me ocurre a mí con esto? Bueno, pues que yo las veo a las 13 y digo, pues mira, precioso, pero me recuerda un poco a los libros a los cuentos de hadas. O si me quieres a las utopías tipo Moro de
de diseño de una ciudad feliz en un mundo no sé dónde, porque luego vas al mundo real y coges, por ejemplo, no sé, cualquiera de ellas, socializar las compañías eléctricas y el sector bancario. Por favor, no las vas a socializar, ¿no? Por favor, no. Claro. Entonces, ¿cómo lo haces? Contratas un... ¿Qué haces? ¿Mandas a la policía, a los jueces? ¿A quién mandas? Bueno, yo creo que José, que Risman está proponiendo con estas 13 medidas un cambio total. Claro, pero es que el cambio total al final, bueno, si me lo propones como idea reguladora de lo que es nuestro comportamiento, me parece bien. Pero luego viene la cruda realidad. Y hay una cosa que me tiene parcialmente entristecido, o bastante cabreado, o sea, que hasta qué punto decirte, ¿no? Que es lo que se está hablando ahora, que es imprescindible, yo creo que es cierto, es imprescindible que haya un pacto entre las fuerzas realmente existentes, sindicatos, empresarios, políticos. Los políticos se supone que nos representan a los ciudadanos, ¿de acuerdo? A los normales, quiero decirte. Y que entre todos diseñen un programa nuevo, por ejemplo, una de las cosas que decía, de una reforma fiscal, si se está hablando de ello, ¿no? O, por ejemplo, de a ver qué hacemos con la vivienda, también se está hablando de ello, ¿no? Una reconversión industrial, se está hablando, sabes que se está hablando de ello, ¿no? Es de las cosas que sí que van a hablar esta gente, ¿no? Reindustrializar España con otros modelos. Pero siempre están hablando de ello, como tú dices, que estoy de acuerdo contigo, de esas cosas se están hablando, pero desde una óptica dentro del propio sistema, sin cambiar el sistema y Claro, aprovechando para que el vuelvo a sistema... repetirte. Tú coges los que se van a sentar a negociar, Mm, evidentemente. Entonces te decía, ¿qué es lo que me ha dejado descolocado? Un dogma, uno de los principios no negociables de la izquierda, no te digo tanto del PSOE, pero sí de Unidas Podemos y de Bildu e incluso Esquerra, bueno, Esquerra va a su bola, ¿eh? Era la derogación de la reforma laboral. sí. Eso no se negociaba. O sea, era casi un máximo mínimo, es decir, de aquí no nos bajamos. Ni siquiera se va a discutir. Ni siquiera se va a discutir. Lo han sacado de la agenda. Mm, No es que ya se plantee en la mesa y claro, con la presión empiece la rebaja. Es que ni siquiera lo discutes. ¿Qué más quieres, criatura? ¿Es esa la correlación de fuerzas? ¿Realmente esa es la situación? Que ha bastado que 80 empresarios, no sé si ya han llegado a 80, se han juntado 2 días 10 días han estado, 10, ¿eh? o 10 días, pero 10 han juntos, estado. 10 han estado los 10 días juntos. Yo no sé si han estado todos juntos los 10 días todos, Ah, pero bueno, 10 días, vale, han estado 10 días, pero sí. en 10 días. Han estado hablando entre ellos, han dicho, lo que funciona no se toca. ¿Y ya no se toca? Pues se ve que sí, que no se toca y que tiene mucha fuerza. Han estado Claro, ahí los gordos te del das sitio. cuenta, y eso podemos, ¿eh? Mm, Vamos que le falta tiempo para acceder. O sea, a toda velocidad. Es cuando yo recuerdo al famoso presidente de la República, Nicolás Salmerón. Esa anécdota la conoces, ¿no? Pues de las bonitas, del presidente de la Primera República Española. Y además su decisión terminó, posiblemente contribuyó a que acabara la Primera República. Había más tensiones, claro. Y es que él era un liberal radical y, por ejemplo, era enemigo de la pena de muerte. Entonces, como presidente de gobierno, le dijeron que tenía que firmar una pena de muerte, porque sabes tú que la condena la hacen los jueces y la firma el jefe de Estado. Y él dijo que no, y dimitió. Y eso no lo firmo. Va contra mis principios. Y dimitió. dejó de ser presidente. Evidentemente. Si me exige ser presidente firmar eso, me voy. Yo, sin ánimo de meterme en la conciencia ni de acusar demasiado, pero en principio, bueno, yo no lo esperaba de Pablo Iglesias, pero lo que se podría haber esperado de Pablo Iglesias, ¿no? Dimita usted. No, yo aquí he venido para cambiar la sociedad. No he venido para darle un barniz o un poco de vaselina al doloroso trance por el que vamos a pasar.
No, yo no he venido a eso. Para eso me quedo fuera. O para eso me dedico a obras de caridad y trabajo con Cáritas o con el Banco de Alimentos para hacer la vida más llevadera a los que sufren. Yo he venido para cambiarlo. Entonces, es que me ha dejado petrificado. Digo, santo cielo, es que es muy difícil renunciar tan deprisa. De verdad, es que ni siquiera lo discuten. No sé tú qué has pensado del asunto, pero dices, bueno, Bueno, pero pues, yo no soy un desengañado no, reciente, sino que ya estaba hace no, tiempo, pero entonces ves pues, esto y dices tú, me parece muy bien, Jorge, pero vale, esto sabes que es un brindis al sol. mm, En el momento actual en el que vivimos, eso es un brindis al sol. Entre la renuncia absoluta de Pablo Iglesias y, bueno, y si esto es como los 10 mandamientos, amarás al prójimo como a tú mismo, bueno, pero luego en la práctica ya haremos menos, ¿eh? ujú. Bueno, me vale, sí. Bueno, sí, son códigos muy bonitos y entonces me parecen bien, son éticas de máximos que luego uno viene a la rebaja y dice, bueno, pero vamos a ver si nos centramos, ¿eh? Porque claro, ingreso mínimo y trabajo garantizados, eso es lo que pretende romper cuando se dice que hay que derogar la reforma laboral, ¿no? Los trabajos de mierda, digo yo. Entonces, el problema, Estiva, es, para mí siempre seguirá siendo el mismo problema. Yo por eso considero que es mejor estar en organizaciones con capacidad de lucha y de confrontación fuera del sistema, fuera del orden político, porque creo que ahí ahí se juegan otras batallas y no me afectan, ¿no? Y entonces intentar presionar. La pena que me ha dado es que ahí se juegan otras batallas, pero yo creo que podría haber puesto el listón más alto. No sé exactamente qué les han dado cambio o qué les ha pasado en estos 8 meses de tocar poder. 8 meses llevan. Quizás la excusa o el Ah, que razonamiento de llevan. ellos sea la coyuntura que inesperada de una pandemia que ha trastocado absolutamente todo, en lo social, en lo económico, y que ahora las condiciones que se dan no son las mismas que había cuando entraron al gobierno. Puede ser, sí, no, sí, aquí la capacidad del ser humano para justificarlo todo es maravillosa. O sea, que no. Eso algunos moralistas te dicen que los seres humanos al final tomamos las decisiones de manera visceral y luego ya se encarga nuestro razonamiento de encontrar la justificación adecuada. Porque somos muy listos. Entonces encontramos siempre un argumento que hace ver que nuestra decisión era la mejor decisión posible. Yo creo que en este caso no. Entonces el enigma me parece excelente como código, pero que seamos conscientes todos que, bueno, es al final, no sé, como que yo no lo rechazo, ¿eh? Porque te digo, te he puesto el código de las bienaventuranzas de la montaña, es un discurso demoledor. Y bueno, ahí está como referente. Mientras lo tengas como. El problema estriba es que este código no lo tienen ellos de referente. ¿De acuerdo? Mm. Pues si ellos lo tuvieran de referente, harían otras cosas. Ellos tienen otro código. Esto que a lo mejor es un código que tienen de boquilla, pero ellos tienen otro código que es básicamente, por más que hagan todos los discursos que quieran, la Botín y todos sus amigos de responsabilidad social y tal, miren ustedes, al final ustedes, el único criterio que tienen decisivo es la cuenta de resultados, ¿no? Mm. Lo que pasa es que quizás Riemann esté haciendo estas 13 propuestas, o 13 puntos en este manifiesto, no pensando en nuestro país o un país en concreto, sino en general en, en lo global, en el planeta, en por dónde tiene que ir la tendencia. ¿No? Él no está diciendo, bueno, no es un manifiesto para España solo o para Europa o para determinados países desarrollados de Europa, sino que está pensando en general y me imagino que con un plazo medio largo, ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa es que como nos quedan 30 años o 20 y según él me parece que nos quedan 10, eh, bueno, tendremos Explícame, el plan porque B en eso su de momento. 30 años, 20 y según el 10, ¿a qué te refieres? Bueno, este es de los que dice que para el apocalipsis nos queda 20 años. O sea, para la hecatombe, para el momento de deterioro ya radical y de empezar a ver la situación dramática de la gente que se muere.
Es lo que te dice, es decir, que el calentamiento, los datos de este año son tremendos, los Sí, sí. 8 grados por encima de la media de Siberia, eso puede tener consecuencias devastadoras, ¿no? Entonces, En ese artículo que nombraba al principio, hay un apartado precisamente donde hace notar que lo que acabas de decir, de los hielos en Siberia, ¿no? Cómo eso lo ven como una oportunidad de negocio determinados operadores, digamos, del sistema capitalista, del transporte de mercancías, del tráfico de combustibles, etcétera, etcétera, que ahorraría a los barcos pues 20 días en el tráfico sí, comercial que se da actualmente. claro, y que encontraremos tierras de cultivo excelentes, posiblemente, no lo sé cómo están las tierras esas, que podrían dar cabida a millones de personas. Sí, Bueno, pero en migraciones masivas. Mm, De hecho, sin necesidad del capitalismo, simplemente con los cambios climáticos propios de las eras geológicas, si yo no recuerdo mal, hubo un momento que todo lo que es el desierto del Sáhara era un vergel. sí, Ya no lo es. Y desde luego la tierra del Éufrates y la tierra de esa zona de Irán, bueno, ahora sigue alimentando a millones de personas, ¿no? Pero fueron los grandes imperios en los que nace el mundo moderno, el neolítico, claro. Entonces, sí, puede ser, pero el problema es el coste por el camino. claro. Digo, Yo te ponía ese ejemplo como hay diferentes visiones de lo que está ocurriendo. Es decir, en el cambio climático, en la hecatombe que para Risman significa el desastre, hay otros que ven en ello una oportunidad de negocio. Es no lo decir, que no son capaces de ver, ni de comprender, ni entender que esto se va al carajo, sino que para ellos el que se derritan los hielos y que esas temperaturas en el Ártico sean las que son, pues significa una oportunidad de negocio, un ahorro en el transporte marítimo, un mejor comercio y llegada antes de productos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mucha gente aún que ve oportunidad en todo esto. y si no oportunidad, sabe que por lo menos puede salvarse muy bien, Mm. que puede encontrar negocios. Bueno, es decir, las guerras han sido ocasiones magníficas para el extraperlo, el mercado negro, ¿no? Han sido. Ayer salía en la prensa la noticia de que una empresa farmacéutica ya estaba prácticamente ofreciendo tratamiento para el COVID-19 a 2.000 euros por Sí, persona. Gilead, una Ah, farmacéutica con la del Remdesivir, que además no es efectivo más que en determinados momentos bueno, pero el negocio es el negocio. el negocio es el negocio, que solo con la salida en la televisión de la noticia ya Y ese es un ejemplo que tenemos un antecedente histórico bonito, ¿no? Y es que todo indica que cuando se encontraron no sé qué productos eran que frenaban el SIDA, ¿recuerdas? sí, Había unas que eran muy caros, por cierto, sí, artificialmente caros, como es lógico. mm, Fue una campaña muy bien orquestada de una serie de organizaciones que, montando cirio tras cirio en todo acto público que hacían las compañías que fabricaban la vacuna, llamándoles sinvergüenzas la terapia, asesinos, la terapia. lograron que se cambiara el asunto, y que la medicina se vendiera a otro precio. Ujú. Pues me imagino que al final es lo que estamos diciendo. Es decir, el código de Rigman eh, es profundamente no realista, es decir, como ideas reguladoras son buenas, defendible por aquello de que, como decía Confucio, creo que es de Confucio la frase, ¿no? Cuando el dedo señala a la luna, el necio mira el dedo, ¿verdad? Mm. Eh, Pidamos la luna, pidamos lo imposible, seamos realistas. ¿Por qué voy a pedir lo que ya tengo? No, yo quiero el pay, las rosas, quiero todo. Entonces me parece bien, pero que obviamente hay que articular los sistemas, los modelos de organización que permitan avanzar en ese camino. Y ese La código vía, puede hacer reflexionar no solo a los ya convencidos, como puede ser tú, puedo ser yo, puede ser gente que nos esté oyendo ahora,
eso puede hacer reflexionar a gobiernos, a los poderosos, a los que se han reunido. Tengo mis dudas, tengo mis dudas. La polarización ideológica y política está muy acentuada, ¿no? Ujú. Y entonces ya no hay negacionistas del cambio climático. Bueno, Hay, bueno, no hay, son minoritarios. En estos momentos son más bien minoritarios. los que llaman terraplanistas, Bueno, pero ya hay terraplanistas, ya cuidado, hay cuidado. antivacunas y tal. Hay gente muy rara en este mundo. Eso es grave, ¿eh? Eso Mm, es, después de 200 años de ilustración que estemos con estas es extraño. Pero bueno, pero lo que sí hay es gente que te dice respecto a esto lo mismo que dice respecto al anarquismo. Estas son chorradas utópicas que no van a ningún sitio. ujú. ¿De acuerdo? Y al final, ¿cómo se ha vuelto a hacer famoso? Hemos oído todos hablar del anarquismo cuando Trump lo ha manejado, como siempre, para descalificar a gente radical. Ujú. Adjetivo de algo, de algo maligno en política, anarquista. ¿Mm? Sí. La verdad es que seguimos con el San Benito, ¿eh? Bueno, Félix, Pues vamos a otro tema, si te parece. no sé, no creo. Ah, no. Iba a decir que vamos por el minuto 50, así que Pues lo tenemos escaso. Dejamos anunciar si quieres el tema siguiente. anúncialo, pero Bueno, yo invitaría a la audiencia que se lo vaya pensando, lo mire, porque tienes 5 minutos, cinco sí, minutos sí. para decir lo que quieras. En estos momentos hay en discusión dos leyes distintas, una la ley de igualdad de género Sí, y otra la ley de protección del menor, sí. ¿eh? Que han provocado un auténtico revuelo, radical revuelo. ¿Eh? Revuelo que ha provocado, lleva tiempo ya, un enfrentamiento muy fuerte dentro del feminismo, es decir, con acusaciones cruzadas muy fuertes. Eh, por simplificar, hay algunas que dicen, una de las famosas, que es una histórica, a la que no se le puede acusar de un currículum manchado con complicidades, es la Lidia Falcón, ¿no? Que tiene Sí. 93 años y sigue dando la guerra, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Yo le he calculado, nació en el 35, eso me da 95. No, 85 años. Ah, ah, eso puede 85 ser. años, sí, 85, no está mal, ¿eh? Para Bueno, seguir de voy la a, caída. voy a mirar la fecha que nació, pero en fin, Yo sigue. creo que en este 1935, pero no es igual, es muy mayor. ¿Eh? Pero sigue luchando. Y entonces ella dice que todo lo que lidera la Montero y el LGTB, esto, ¿no? Eso ha sido una claudicación del feminismo, ha sido dejarse conquistar por el lobby, el grupo de presión de los gays homosexuales, los gays que son homosexuales, los gays ricos, ¿eh? Mm. Y ha sido una reproducción de estructuras patriarcales de dominación dentro del propio movimiento feminista. Y además ha sido una distorsión que ha alejado, ha convertido una reivindicación muy vinculada a la lucha de clases, Mm. a la igualdad política y a la igualdad económica, ¿te acuerdas? Las sufragistas y compañías queremos votar y queremos en las fábricas condiciones, en una lucha identitaria. Y las luchas identitarias son transversales y su capacidad transformadora es más discutible, es más discutible. Esa es la crítica de Falcón, ¿no? Y por el otro lado le dicen que está integrada a un marxismo trasnochado, que no se entera de por dónde van los conflictos, que esto es lo identitario y que esto es al final es el patriarcado, la lucha contra el patriarcado, que eso es auténticamente liberador, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es una lucha, pero en este momento ya es muy difícil hablar del feminismo porque hay varios, y sí que hay gente dentro del feminismo que merece mis respetos, como todas las otras, también pues son tendencias, que dicen que ha sido un mal negocio el juntarse con el movimiento LGBT, Y Q. que la IQ, la I ahora he perdido lo que significa, porque esto va creciendo, ¿eh? Va creciendo. Y entonces la otra parte vincula esto a la segunda ley, que es muy sugerente, y también ahí Lidia Falcón da un palo y algunas socialistas han dado otro palo que te mueres, porque la ley de protección del menor ha decidido incluir como un derecho del menor el derecho con 14 años o al niño de elegir el sexo que quiere tener, el género, El y género. por lo tanto someterse a los tratamientos si fuera necesario, Alex. oportunos para. Mm. Claro, eso ya plantea dos dudas importantes. Una es más teórica, pero con consecuencias prácticas
enormes, que era la línea, por ejemplo, de Falcón y de otra, es decir, oiga, los sexos sí existen, no es un invento. En las especies de los mamíferos, de todos los animales, de muchos animales, manifiestan un claro dimorfismo sexual y existe sexo masculino y femenino. ¿Que hay muchos casos intermedios? Bueno, muchos, no sé si muchos, pero que hay casos intermedios, pues sí, los hay. Pero el dimorfismo sexual y la bisexualidad no es un invento. Eso no se ha creado y uno no lo decide. Eso de que uno puede decidir el sexo que tiene, mire, por eso no va la historia. Y decidir el género sin tener en cuenta el sexo, eso es confundir demasiadas cosas y jugar a cosas muy peligrosas. Porque los tratamientos hormonales que se aplican a la gente que se hace operaciones de cambio de sexos son complejos. Y ya aplicados a un niño de 14, 16 años, que bueno, menos de 14, no sé quién se atreve a hacerles a un niño, claro. Porque si están discutiendo si la circuncisión es legítima, no te quiere decir ya un tratamiento hormonal para cambio de sexo o una operación para quitarle el pene y ponerle vagina. ¿Realmente eso se le puede hacer a un niño? ¿O esperamos a que tenga edad civil, 14 años? E incluso con 14 años se le puede permitir a un niño que haga una cosa de ese tipo. O sea, porque al final termina uno diciendo, un momento, no nos liemos. Hay que luchar contra la discriminación. Esto no admite negociación. Hay que evitar por todos los medios, y no es difícil, que a los que son diferentes, y hay muchos tipos de diferencias, no se los machaque por ser diferentes. Esto está claro, no es negociable. Y que hay niños que con 14, 15, 16 años tienen mucho sufrimiento con la asunción de su propio sexo y el género y tal, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero eso no significa, y por tanto hay que tratarles con consideración, apoyarles, seguirles, para que vayan buscando su propio camino, bien. Pero de ahí a afirmar, pues esto se junta con el movimiento queer, que en definitiva en filosofía sean en los movimientos posmodernos y posverdad, ¿no? Que al final esto, la verdad, es un constructo social y no existen reales cosas, sino como las queramos ver. No, mire, existen cosas reales. En la tesis de esta otra gente, yo me inclinaría por esta segunda parte. Y luchar contra la discriminación no me lleva a mí en ningún momento a explorar estas vías que me parecen muy negativas y que evidentemente puedes imaginarte que a continuación vos y los sectores más conservadores de la Iglesia Católica se han lanzado de huello, ¿no? Porque les parece muy grave. Es decir, yo escribí hace mucho tiempo un artículo sobre que tenía algo que ver con esto, es decir, que era hablar sobre el cuerpo humano, ¿no? Y yo decía que el cuerpo no es algo que tenemos, no es una propiedad. El cuerpo es lo que somos cuerpo. Mi identidad es mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo humano? Que evidentemente la relación de uno mismo con su cuerpo no es fácil. Primero porque hay que encargarse del cuerpo. Y tú sabes, tienes años también, porque además con la edad se nota más, que tienes que cuidar tu cuerpo permanentemente. Y eso no, tienes que encargarte de tu cuerpo. Eso es lo primero. Exige una higiene, una dieta, no beber muchas cosas. Y además, como decía el refrán de no sé si era de Oscar Wilde, todo lo que es bueno engorda o es pecado, ¿no? Es decir, tienes que controlarte. Segunda cuestión, tienes que encargarte del cuerpo. Primero, hacerte cargo, eres cuerpo. No es una propiedad que pueda registrar en el registro de propiedad, ni vender, ni... No, ni usted. Usted es cuerpo. Mi cuerpo es mío, no, usted es el cuerpo, no es una cosa suya. Segunda cuestión, hacerte cargo del cuerpo, es lo que te está diciendo, tienes que cuidarlo, tienes que tomártelo en serio, escucharle, estar atento, no someterlo a cargas excesivas. Y en algunos casos el cuerpo es una carga, pero una carga de la de Dios. Es decir, para una persona como, porque es un ejemplo famoso de persona, Echenique, él ha logrado salir adelante, pero evidentemente es una carga. Y entender eso no es fácil. Yo recuerdo un día discutiendo con el alumnado el hecho de que a gente con discapacidades de este tipo se les concedía plazas de reserva en la universidad, les parecía profundamente injusto a mis alumnos, a la mayor parte. Menos una, pues ¿por qué? Es decir, lo importante es la nota. Y si tienen limitaciones cognitivas, no vale, ¿no? Y solo hubo una chica, que claro, yo aproveché inmediatamente su intervención para meter caña,
que le dijo, hombre, es que la vida de una persona que tiene limitaciones corporales como una parálisis, como Chenique, es muy diferente a la tuya. A él lavarse por las mañanas le cuesta más de 1 hora. El aseo personal, quiero decir, desde que se levanta hasta que puede movilizarse. Y encima necesita apoyo, ¿no? Entonces, su tiempo de estudio es menor, su tiempo... Entonces, una cosa es evidentemente que no les puedes dejar hacer una carrera si no aprueban, pero que evidentemente una vez que han aprobado, han sacado la nota que permitiría entrar en la universidad, que es el cingo, pues reserva usted una plaza para ellos, porque su vida es muy dura. Y eso lo dijo una niña de 15 o 16 años, que no os enteráis de lo que les pasa. Y entonces, una cosa es que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, hay que volcarse en generar dinámicas en que el cojito, el cabezón, el homosexual, todas las diversidades que tú tienes, que son multitud, el hombre elefante, ¿te acuerdas de aquella película, no? Tan fastuosa, no sé si la llegaste a ver, que no paguen el pato, es decir, que la gente no les haga sufrir. Y tú sabes que en la escuela, desgraciadamente, si no hay una política proactiva del profesorado, los niños con cierta ingenuidad pueden ser muy salvajes en el trato a los diferentes. Yo lo he visto cuando era pequeño, y tú lo habrás visto también, ¿no? Entonces, no me confunda usted una cosa, es que si un niño con 14 años tiene problemas de identidad sexual, que por otra parte lo tienen muchísimos niños, porque es una etapa de rupturas, de cambios, de búsqueda de qué consiste ser hombre, etcétera, o ser mujer, no lo convierta usted, no le permita de inmediato, primero trátale con cariño para que eso no le agobie más de lo debido. Concederle oportunidades, déjele explorar sin machacarle. Una serie de cosas elementales, que no es fácil, pero no me ponga usted de pronto una especie de cuestión, no, hay que cambiarte la vagina por un pene. Cuidado, 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 que eso está ya, primero está patologizando la enfermedad. Convirtió en enfermedad una cosa que no es una enfermedad, es una variante de la sexualidad. Y en segundo lugar, está usted sometiendo a un niño a unos cambios que tienen reproducciones de por vida y de discutible efecto, de discutible efecto por la complejidad del cuerpo humano. Es que ser hombre, mujer, el XX y el XY, no solo se muestra en la testosterona, sino se muestra en muchas más cosas del cuerpo humano, del desarrollo hormonal, sobre todo las hormonas, porque son distintas las hormonas ante las que las reaccionan el XX y el XY. Entonces, a eso me refería, ¿no? Entonces, la polémica que está habiendo ahora, una polémica, yo os recomiendo verlo porque hay una parte que nos afecta, porque además yo leí un comunicado de la CGT el otro día sobre este tema y de pronto se decanta sin ningún tipo de matiz a favor del movimiento LGTB. Digo, cuidado, que ten cuidado con lo que dices, porque sabes que hay muchas feministas que se te van a cabrear al día siguiente. Entonces, bueno, pues haber hecho la opción. Pero yo mismo como afiliado tengo mis dudas de que esa sea una postura correcta dentro del sindicato. Tengo mis dudas, no lo tengo claro porque me parece un tema complicado. Y esto va a dar juego porque las dos leyes siguen su camino y además van a dar caña. Esa y la de la eutanasia. Y nos podemos encontrar al final con que la gran aportación progresista de Podemos a la legislatura sean esas 3 leyes. Por lo cual dices tú, pues ya tengo más dudas. Si eso es todo el progresismo que habéis aportado si la parte de la igualdad de género en las relaciones laborales sí se traduce en cambios reales de discriminación económica en el trabajo, bueno, eso me parece importante en esto, muy importante. Y en la vida política, me parece fundamental. En los otros temas yo tengo más dudas, no sé tú, yo tengo más dudas de que, bueno, pues, bien, pero es decir, los homosexuales no definen, los hay de derecha, los hay fascistas, los hay de izquierda, la homosexualidad no te concede una convicción político, económico, social, progresista, en absoluto. Puede ser profundamente reaccionario y homosexual. Bien, no nos queda mucho más tiempo. Si quieres, podíamos seguir con ello la semana que viene. Se puede explorar un poco más. Yo os invito a leer, pues están saliendo artículos en la prensa sobre este tema. Hay 2 artículos. Hay una cosa de Pilar Falcón que ha provocado, porque ha hecho una entrevista fina, y otra del gobierno del PSOE, otra de los del PSOE,
también ha hecho unas declaraciones muy duras contra esos planteamientos que dice que al final van a hacer mucho daño al feminismo. Bueno, es una discusión que... Claro, es una discusión. No, yo no me decanto. Yo creo que es un problema serio. Es una discusión dentro de todo el movimiento feminista y que lleva ya un tiempo y que tiene posturas irreconciliables y que ha significado rupturas importantes dentro del propio movimiento. Sí. He mirado cuando, como tú decías, cuando nació Lidia Falcón, nació en 1935 en Madrid, es decir, que tiene 85, sí. 85 años. Tiene. 85 años, sí. Bueno, la entrevista esa a la que te refieres de Lidia Falcón está en el periódico El Español. No sé de qué fecha, pero se podrá encontrar por ahí. Es muy recientita. Es interesante leerla, Sí. Porque Falcón ya habla sin tapujos y dice que a ella ya le importa poco. Y cuando se refiere a la gente de Podemos, él les llama tiernecitos. Es decir, que a ella con 85 años y después de haber estado toda su vida en la movida de la lucha por los derechos de la mujer, en los tiempos que era muy fastidiado y lo que ha sufrido, pues estas cosas que le insulten, que le expulsen y todo eso, bueno. Sí, y hay otra que yo recomiendo. Dice que la luz de cierta ternura, más o menos. Bien, en fin. Recomiendo encarecidamente todos los artículos que yo he leído a propósito de esto, para preparar un poco la sesión, es uno en CTXT, hay otro sobre también. a quién coño le importa el movimiento queer. Sí. Y está bien, porque es clarito. El movimiento queer no es nada sencillo. En los libros fuente de la Judith Butler y de otros autores es difícil, es filosofía compleja. Pero esta es una divulgación interesante para que la gente se entere de qué es lo queer. Y los orígenes, porque además ahí también critica cómo el movimiento queer reivindicativo duro, vinculado a prostitución callejera, a gente marginada, a gente muy machacada, ¿no? Los pobres, es el de los años 70 cuando nace el movimiento queer, pero que actualmente no tiene nada que ver con eso. Le lanza la sospecha también de que actualmente está muy controlado por intelectuales liberales progres universitarias, ¿no? No sé si es justo tampoco decir eso, pero la polémica es dura, como tú has dicho, ¿eh? Sí. Pues esos dos artículos, si los quieres compartir en el Club de Oyentes de Radio Clara para que la gente le resulte fácil. El de Elías Falcón se puede compartir y el otro, a mí me ha parecido una introducción para empezar a pensar en el movimiento queer, el que no haya pensado en el movimiento queer, o el que tenga una visión un tanto extraña de lo que es, ¿no? Porque no es tan fácil entenderlo del todo, ¿no? Pues yo los puedo colgar, si tienes razón, está bien. Son sencillos, son artículos de periódico y no, me parece que no tienen muchas referencias a otros artículos, ¿no? Y claro, son opiniones y como tú has dicho, yo insisto en ello, estoy de acuerdo contigo, esto es un movimiento polémico. En ese sentido, es lo que te decía, que el comunicado de la CGT, del secretariado permanente, bueno, derecho tienen las mujeres de la CGT a tomar partido por lo que les parezca oportuno. Bien, yo ahí no voy a entrar. Claro, yo voy a entrar, tú verás. Lo han hecho ellas, podemos estar más o menos de acuerdo, algunos párrafos sí, otros no, pues no, pero en fin. Tú lo acabas de decir, tienen todo su derecho las mujeres de la CGT a hacer decir eso. Eso no les da razón en lo que dicen, pero el derecho lo tienen. Eso ya es otra discusión, si tienen razón o no. Tú pensarás que no, otro que sí, otro que toda, otro que solo un poquito. De todas maneras, esto no lo firma el secretario de la Mujer, sino el comentario de la CGT, sino el secretario permanente. Sí. O sea que, bueno, bien. Bueno. Yo tampoco tengo pegas porque lo firme el secretario permanente, ¿no? Vale. Lo dejamos aquí porque nos hemos pasado tiempo, Félix? Pues ya está. Como todos los días, dirán, ¿no? Nuestros escuchantes. Últimamente nos estamos pasando mucho. Claro. Y, además, hoy te he hecho madrugar demasiado. Sí, también es cierto. Muy bien, Félix. En verano, estas fechas, madrugar es menos doloroso. Vale. Ya hablamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Pues hablamos la semana que viene. Que tengáis un buen día. Vale.
Bueno, muchachos, yo te digo, a mí, por ejemplo, la frase final del manifiesto de la ONU, Aún estamos en vídeo, ¿eh? Te lo digo para que lo sí, sepas. pero vamos, como esto, la frase final del comunicado de la CGT, porque nuestros cuerpos y nuestras vidas nos pertenecen, mantenemos nuestra cabeza y dignidad bien alta y conmemoramos el Día del Orgullo. Esto de que mi cuerpo me pertenece, digo, tú mismo, ¿vale? Si te hace ilusión, esa relación de propiedad con el cuerpo me parece muy liberal capitalista, pero bueno, no, No, no es una cosa que te no lo pertenece. sé, porque alguien te podía preguntar, bueno, si no te pertenece a ti, ¿a quién le pertenece? No, no, es que eres tú el cuerpo, eres tú, No es que pertenezca, sino que eres tú. eres tú. Esto es lo que has dicho antes, ¿no? Es tu identidad, es que no, no es una cosa. Mío puede ser el pelo, ¿no? Bueno, el pelo ya no es mío porque no tengo, pero que el pelo, como lo puedo cortar, lo puedo vender incluso, ¿verdad? Pero de hecho la legislación no te permite vender un órgano, porque no te considera propietario de tus órganos. Si su cuerpo fuera tuyo, yo podría vender un riñón en un momento determinado. Oiga, en mi vida. Y algunos te dirían, igual que yo, otros venden su fuerza de trabajo, yo vendo mi riñón y yo vendo mi vagina. O lo alquilo, quiero decirte. ¿Eh? El riñón lo vendes porque te lo quitan. Ya no tiene vuelta. Lo otro lo alquilas durante un tiempo. O los que se llegan a la posición masculina, pues yo qué sé, también alquilan parte de su cuerpo. Pero el problema siempre del cuerpo es que es parte de tu identidad. No es un. Eso es muy platónico, lo del cuerpo como una cárcel del ser humano. No, no, eso no es. La tradición cristiana, sobre todo, fíjate que habla de la resurrección de la carne, lo que resucita es el cuerpo. ¿Cómo resucita? No se sabe. Pero nunca han dicho que es el alma lo que se va. Nunca, jamás. Eso no es dogma de los cristianos. Es la resurrección de la carne. Y el sepulcro está vacío, no había cuerpo. ¿Eh? Entonces, es un respeto al cuerpo. Y claro, las ascéticas muy violentas contra el cuerpo nunca han sido bien vistas del todo, ¿verdad? Han sido vistas con sospecha. Y esa es la. Es decir, Y ahora estás hablando desde una posición. no, no, yo esta posición la defiendo, aunque sea la, del coincida con la del cristianismo. En mi manera de entenderlo, obviamente habrá influido eso, ¿no? Pero es que me parece sensato, es que me parece racional. Yo te digo, la legislación que prohíbe la venta de tus propios órganos, nada tiene que ver, bueno, puede tener con los raíces judías y cristianas, sobre todo cristianas de la cultura occidental, pero en principio no está fundamentada en argumentos religiosos. ¿Eh? Sino está fundamentada quizá hay más en la posibilidad de explotación y no, porque al final, ¿quién vende un riñón y quién lo compra? ¿No? Está relativamente claro. Entonces, aquello que salió con lo de ir a registrar tu cuerpo en el registro de la propiedad, claro, no les dejaron, ¿no? Eh, claro, no tenía sentido. ¿No? Y eso, por eso te decía, eso de me hago cargo, yo soy cuerpo, es que lo soy. Es que no. Y además, mi cuerpo no es indiferente. Es decir, yo, por ejemplo, estoy convencido que mi estatura, pongamos por caso, ha marcado mi carácter. No es que lo haya marcado ni para bien ni para mal, pero que lo ha marcado. Porque cuando eres el más bajito siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre, pues eso de alguna manera te marca. Porque es una señal de identidad. Tiene sus ventajas cuando vas en avión. Y mi mujer me dice que siempre que me recuerdan más a mí la gente que a ella. Digo, sí, ¿por qué Porque será? No quiero entrar en detalles, ¿no? ya. Y a ese tío tan bajito con una mujer tan guapa y tan alta. Pues bueno, bien, pues mire, ¿qué va a hacer? Entonces, yo no he sido los que ha sufrido mucho, pero sí, a mí sí me han ironizado de niño con mi estatura, porque soy bajito desde que nací. Bueno, desde que nací no lo sé, pero desde que tengo conciencia sí. Entonces, tienes que cargar con tu cuerpo a veces. Y alguna gente es que tiene que cargar con un cuerpo que es un desastre. Que es un desastre. Yo otro día, por ejemplo, durmieron aquí mis nietos. Y uno de ellos tiene esta dermatitis tópica. Sí, ahora hay mucho de eso, sí. ¿Sufre? Estaba yo con él en la cama por la noche porque yo me quedé con él, mi esposa con la nieta, porque les dio por llorar, papá, mamá, está bueno, esa es historia.
Pero luego a él le dio un ataque de picor. Pues, no sé, yo estuve casi, porque me lo pidió además, pero también empecé yo y luego me lo pidió él, dándole masajes, caricias, crema. Y claro, luego me decía el padre y la madre, me decían, es que además es un picor que si dejas de arrascarte, no se pasa, Mm. no se pasa. Entonces, el que tiene eso, su vida es una desgracia. Y tengo un familiar indirecto que se hace sangre por las noches cuando duerme, de rascarse, De la dermatitis inconscientemente. atópica, sí. Claro, entonces dices tú, si te toca eso en suerte, ¿qué haces con tu vida? Pues es jodido, ¿eh? Te han puesto una carga de bigotes. Entonces, más te vale, no sé, claro, y a la familia que le toca, o te toca un síndrome de Down. Hay enfermedades. Un yerno mío que es fisioterapeuta ha trabajado con niños con muy de dificultades y dice que ha tratado a cada niño de la de Dios, cuya vida, y algunos de ellos conservan un sentido de humor y una alegría de vivir y tal, pero una vida eh, fastidiada. Entonces, cuando dice mi cuerpo, yo dispongo de mi cuerpo. Bueno, si tiene usted suerte, ¿no? Porque en algunos gentes es el cuerpo que dispone de ti. Mm. Y te impone reglas del juego que son un desastre. A eso me refiero yo. Entonces, estoy en contra de esta idea de... Y lo mismo, hay dos sexos, es que el sexo es XX, XY, y se determina claramente. Y de hecho hay una enfermedad que es muy clara, y muy sugerente para entender estas cosas, que es la de, no sé cómo se llama, que es la insensibilidad absoluta a la testosterona. ¿Eh? No tiene, tu cuerpo no tiene, no reacciona ante la testosterona. Entonces tú eres XY, eres chico, Mm. pero gran parte de los caracteres fenotípicos, sobre todo los externos y genéricos, como no es insensible a la testosterona y se van modificando por reacción a la testosterona que está en tu cuerpo, tú terminas teniendo un cuerpo de mujer que te mueres. Pero que te mueres. Y obviamente te visten como mujer y te tratan como mujer, el género, cómo vive. El género es construcción social, en ese sentido, ¿no? ¿Y qué te ocurre? Que cuando llega a los 15 años, de pronto te das cuenta que tú no tienes la menstruación. Y no tienes la menstruación y no tienes la menstruación. Y cuando vas a un médico a que te mire, te dice, claro, es que los hombres no suelen tener menstruación. Y dice, ¿cómo que yo soy un hombre? Es que tú eres XY. Olvídate. Pero si tengo vagina, sí, porque los órganos sexuales tienen esa capacidad, ¿no? De desarrollarse, los testículos pueden ser unos ovarios por dentro, ¿no? Pero tú no tienes ni ovarios ni matriz. No le des vueltas. Y supongo que no sé si cuando hagan vida sexual, al no tener, bueno, clítores igual tienen un clítoris, porque el clítoris puede ser una variante del pene, ¿no? Entonces dices, es que usted es XY y XY es un hombre. Y eso tiene muchas consecuencias en la vida. Hay enfermedades que afectan a los hombres y no a las mujeres, eso lo sabes tú, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, usted eso no lo elige. ¿Cómo vive con ello? ¿Cómo carga con eso? ¿Y cómo se hace cargo? Pues claro que eso es una decisión, en parte personal y desde luego socialmente condicionada. Y ahí vendría ya el problema del género, donde ya sí que es cierto que se han practicado políticas de género en algunos momentos y en algunas culturas, no siempre de la misma manera, muy nocivas para las mujeres. Y sigue habiéndolas, ¿no? Sigue habiendo situaciones en las cuales a las mujeres se las trata muy mal. Y entonces, incluso en nuestro país. Y no es tan grave como en otras épocas, por descontado ni por casualidad, pero sigue habiendo. Yo tengo una anécdota reciente, oye, que no es broma, es decir, eh, estoy en un proyecto de investigación y entonces yo le dije al responsable, digo, mira, aquí hay que conseguir, porque tiene que haber 9 grupos, cada grupo un coordinador y con 4 expertos. Y lo tenemos que conseguir la paridad. Tiene que haber el mismo número de hombres que de mujeres, porque las hay. Pues en el grupo que yo coordino, porque todos los grupos que no lo coordinaba yo intenté ya cuando estaba muy avanzado y no se pudo. En el grupo que coordino yo, que es sobre educación, encontrar 2 mujeres me está costando Dios de ayuda, ¿eh? Pero Dios de ayuda. Y mira que hay una intención expresa. ¿Y Que, por?
Pues ¿por qué? Porque el techo de cristal funciona. Y al final, para determinados gente que llegue a unas tareas de investigación con una cierta nombre, con publicaciones, pues las mujeres no llegan tan arriba como los hombres todavía. Segundo, pues las mujeres normalmente tienen otro tipo de preocupaciones y exigencias, ¿no? Y la desigualdad en el sostenimiento de la familia sigue siendo una dominante, ¿no? Muy clara todavía. Y, eh, y todo eso lo junta y al final, pues no sé si conseguiré 2 y 2. Ahora tengo, y para tener una he tenido que recurrir a una amiga italiana. Le escribí y le digo, ¿por qué te apuntas? Y dice, pues estupendo. Y como no es bilingüe, pero es como tú, no, tú ya eres bilingüe, pero como si yo iba a Cataluña, usted me habla despacito, yo lo hablo despacito y nos entendemos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú me hablas en español despacito, yo te hablo despacito y nos entendemos. Eso es posible con los italianos, ¿no? Entonces, toda esa situación en la que esa parte de la ley de género hay mucho que hacer todavía y conviene hacerlo. Y la otra parte me parece muy complicada, sinceramente, era muy complicada. Y eso es parte de los problemas que tienen ahora en estas discusiones, yo creo, que han olvidado un poquitín el carácter de clase, ¿no? Y se han volcado más a las líneas identitarias. Y por ejemplo, es decir, el caso de Esquerra Republicana y su alianza con el PSOE, ¿qué ha pasado al final? Que le ha puesto en bandeja que se apunte Ciudadanos. Y Esquerra tendrá que rendir cuentas, ¿no? Porque no es un socio fiable. Ya le hizo perder ¿no? Tener que convocar elecciones, ¿te acuerdas? Y ahora la ha vuelto a dejar tirado otra vez. Y dices tú, ¿cuándo va a ser la próxima? ¿Por qué te deja tirar? Porque las preocupaciones de Esquerra, al final, las prioridades son muy claras. La independencia de Cataluña, por encima de cualquier otra consideración. Pues bueno, entonces como socio de legislatura de un partido de izquierdas eres difícil. Eres difícil. Pero bueno, en ello Bien, estamos. acuérdate Pues de colgar esos artículos si puedes. sí, me acuerdo. A ver si te estoy teniendo unos días últimamente tremendos. Ayer tuve 4 reuniones por estas visuales de hora y media. Bueno, Qué fastidiado, ¿eh? no hablemos de penas. No, de pena, no, de trabajo, de que tienes una racha mala. Yo no me quejo de nada. Pero en serio no tener ninguna. Vale. Muy Pues bien. nada, que descanséis. El día, Feliz. no, que aprovechéis el día y que al final del día descanséis. Sí. Yo me vuelvo a tumbar ahora mismo. Muy bien. Pues nada, yo también. Mira, no, yo no soy capaz. Vale. Vale. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.